primera es unidad, como compartimos semana pasada. Y hoy quisiera compartir las otras dos características fundamentales de la iglesia que avanza. La primera es unidad y ahora vamos a compartir la segunda característica de la iglesia que avanza, que es santidad. El versículo es Efesios capítulo 4, del versículo 17 hasta 24, yo voy a leer. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de perdieran toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, en estos versículos podemos ver que la vieja manera de vivir, la antigua manera de vivir, quería volver a nacer en la conducta de los efesios. Pero Pablo los hace acordar que ellos son una nueva criatura en Cristo Jesús. Y la evidencia de nuestra salvación es que nos convertimos en una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, que es un texto muy conocido, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas de la vieja vida, la mala conducta, los pecados, la rebeldía, los costumbres mundanos, la concupiscencia de la carne y la vana manera de vivir se hicieron cosas del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas de la vieja vida ya se pasaron. Así que nosotros nos convertimos en una nueva criatura cuando nacimos de nuevo, o sea, cuando nos arrepentimos, cuando fuimos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. La palabra dice que el bautismo nos une con la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto tiene valor en el mundo espiritual. Eso tiene un efecto sobre mí. Tiene poder. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un ritual, no es una ceremonia, no es una profesión de fe pública, no es un símbolo. El bautismo es una realidad
espiritual. En Romanos capítulo 6, Pablo dice que el bautismo, que nosotros fuimos sepultados con Cristo por el bautismo. Y también el bautismo nos unió en su resurrección para que ahora seamos nueva criatura. Yo me enteré de un testimonio que habían dos chicos, dos niños que crecieron juntos y eran muy amigos, muy cercanos. Pero cuando se volvieron adultos, cada uno fue a trabajar en una ciudad distinta y uno de ellos le vino la idea que quería mucho encontrar su amigo, este amigo que creció junto con él, y se metió en internet, en las medias sociales, para buscar a su amigo, no lo encontró. Entonces, alguien le dijo así: mira, yo conozco un grupo de religiosos que se juntan en el entorno de una mesa blanca y ellos hacen consulta a los espíritus. Y los espíritus pueden ubicar y pueden encontrar cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Entonces, este hombre quería encontrar a su amigo, quería ubicar a su amigo, entonces fue a esta reunión de estos religiosos que se juntan en el entorno de una mesa blanca, y ellos consultaron a los espíritus, y un espíritu que bajó en un hombre ahí en esta reunión dijo: ah, tu amigo es fulano de tal, ¿no? Ah, sí, este es mi amigo. ¿En dónde está? Él murió. No, no puedo creer. Él murió. Sí, él murió tal día, tal mes y tal año. Ay, no, no puedo creer. Y él se fue frustrado y muy angustiado, se puso muy triste porque era su mejor amigo cuando era chico, cuando era chiquitito. Y entonces se puso muy mal con esta noticia. Y yo no sé cuánto tiempo después, en no sé qué ciudad de Oriente Medio, él encontró a su amigo en la calle y le dijo: ¿sos vos? ¿Estás vivo? Sí, sí, soy yo, estoy acá. No, no puedo creer. ¿Cómo puede ser eso? Sí, soy yo, en carne y hueso. No, pero yo hice una consulta y los espíritus dijeron que vos muriste tal día, tal mes y tal año. Y él dijo: ah, esta es la fecha de mi bautismo. ¿Me explico? Lo que pasa, hermanos, es que el bautismo no es un ritual, no es una ceremonia, no es un símbolo. El bautismo tiene valor en el mundo espiritual. Y cuando nosotros fuimos bautizados, para los demonios, nosotros murimos. Porque la palabra dice en Romanos 6 que nosotros fuimos sepultados con Cristo por el bautismo. Y el viejo hombre murió. Por eso ahora nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Hemos hecho libre porque nacimos de nuevo. Nacimos del agua y del espíritu. Y el que nace de la carne es carne y siempre lleva frutos de la carne. Pero el que nace del espíritu es espíritu y puede llevar frutos del espíritu. Así que nosotros somos una nueva criatura y la evidencia de que fuimos salvos es que nos convertimos en una nueva criatura. De modo que la vieja vida, la mala conducta, los pecados, la rebeldía, los costumbres mundanos, la concupiscencia de la carne, la vana manera de vivir, se hicieron cosas del pasado. Somos libres.
Ahora somos una nueva criatura. Y porque Cristo está en nosotros, podemos vivir en santidad, pureza, obediencia, perdón, amor al prójimo. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. A mí me gusta mucho mirar la iglesia primitiva, la iglesia de la ciudad de Jerusalén, cuando leo Hechos de los Apóstoles. Porque hay un versículo ahí que me causa mucho impacto. Y toda vez que lo leo, él me causa mucha admiración, que es el versículo de Hechos capítulo 2, versículo 47, que dice así: alabando a Dios, ahí está hablando sobre la iglesia de la ciudad de Jerusalén. Mira la iglesia de Jerusalén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, yo me puse a mirar y meditar un poco en la iglesia de la ciudad de Jerusalén, que dice que era una iglesia que alababa a Dios y adoraba al Señor con todo su corazón, pero que también tenía el favor con todo el pueblo. Y que también el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y es interesante esta palabra favor. La iglesia tenía favor con todo el pueblo. Pero eso no significa, tener favor con todo el pueblo, no significa que la iglesia hacía maniobras políticas para ser querida y amada por el pueblo. Esta palabra favor viene del griego charis, que significa ejercer santa influencia sobre alguien. Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia de Jerusalén tenía favor con todo el pueblo, significa que la iglesia de Jerusalén ejercía una santa influencia sobre los habitantes de Jerusalén, sobre el pueblo de Jerusalén. No es que la iglesia hacía maniobras políticas para ser querida y amada y admirada por el pueblo, no. Lo que pasa es que la iglesia ejercía una santa influencia sobre el pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la iglesia, en los discípulos y entre los discípulos. Y por eso ejercía una santa influencia sobre los inconversos de la ciudad de Jerusalén. ¿Me explico? Tanto es verdad que en el capítulo 5, si no me falla la memoria, un matrimonio mintió al Espíritu Santo y allí se sucedió un prodigio, un señal, una maravilla del Señor. ¿Qué sucedió? Este matrimonio cayó muerto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en medio de la iglesia y la iglesia no podría convivir con el pecado, habitar con el pecado, por causa de la presencia de Dios que estaba ahí. Entonces, por la presencia de Dios ejercía una santa influencia sobre el pueblo, con su conducta, con su santidad, con su integridad. Pero en los días de hoy, la iglesia perdió su credibilidad. ¿Se dice credibilidad? Sí.
en los días de hoy la iglesia perdió esta credibilidad ante el pueblo, ante los inconversos. Yo me acuerdo que hace muchos años yo empecé a aprender a tocar la guitarra y a cantar alabanzas. Entonces, pero yo cantaba muy mal. Imposible escucharme cantando en este tiempo. Entonces, yo busqué un profesor para tomar clases de canto. Entonces, estábamos ahí hablando sobre cómo sería, cuántas aulas, cuántas clases iba a tomarme con él por mes. Entonces, arreglamos y coordinamos que serían 4 clases por mes, una por semana. Entonces, le pregunté así al profesor. Entonces yo tomo las 4 clases y en el otro mes te pago estas 4 clases, profesor. Y él me dijo así, Marcio, yo solo hago eso para el que no es creyente, cristiano. Y yo le pregunté, ¿por qué, profesor? Él me dijo, porque los cristianos son los peores pagadores que tengo. Son los que me deudan más, son los cristianos. Los inconversos me pagan todos correctamente. Los cristianos no. Y él me preguntó, ¿vos no sos cristiano? No, no, Marcio. Y yo me quedé impactado. Y yo le dije, sí, profesor, soy cristiano. Y él me dijo, bueno, Marcio, lamento mucho, pero te voy a exigir que me pague antes. Después te doy las 4 clases. ¡Wow! Y yo no sabía qué hacer, no sabía si me largaba a llorar ahí, si le pedía perdón, no sé qué hacer, no sabía qué hacer. Y esto me mostró que la iglesia en los días de hoy perdió la credibilidad, perdió la capacidad de ejercer una santa influencia sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos el respeto. Cuando nosotros hablamos malas palabras, manejamos el auto sin registro, no respetamos las leyes de tránsito, descargamos película y música pirata de internet, mentimos, echamos papel en la calle, basura en la calle. Cuando nosotros no pagamos nuestras deudas, cuando nosotros no perdonamos a la gente, cuando nosotros gritamos enojados, no nos damos el respeto y perdemos la capacidad de ejercer una santa influencia sobre los inconversos que viven en nuestra ciudad. Pero Dios quiere que recuperemos esta credibilidad ante el mundo. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Esta es la segunda característica de la iglesia que avanza. La santidad. Dios quiere que vivamos en santidad, pureza, integridad.
buena conducta, buen testimonio. Así que no podemos dejar las viejas conductas de la antigua manera de vivir que teníamos. Volver a nacer en nosotros. Tenemos que matar esta concupiscencia de la carne. Jesús está en nosotros porque hemos sido nueva criatura. Ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos libres del pecado. Así que es posible vivir en santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Muy bien. Vamos entonces para la tercera y última característica fundamental de la iglesia que avanza, que es una iglesia que cumple la misión. Se dice cumple. Cumple la misión. La tercera característica de la iglesia que avanza es una iglesia que cumple la misión. Y el texto es San Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta 20. Yo voy a leer. San Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ahí está nuestra misión. Hacer discípulos. Esta es la gran comisión. Hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Acá está escrito que nosotros tenemos que ir, bautizar a la persona y después enseñar a esta persona a que guarde todas las cosas que Jesús ha mandado. Ahora mira, la gran comisión no es simplemente predicar el evangelio a toda criatura. Hay muchos que su revelación no alcanza la totalidad de la gran comisión y piensan que la gran comisión es solo predicar el evangelio a toda criatura, pero no. Predicar el evangelio a toda criatura, como está escrito en San Marcos 16, 16, es una parte de la gran comisión, pero no es su totalidad. ¿Por qué? Porque alguien puede predicar el evangelio a toda criatura sin hacer discípulos. Porque la gran comisión es hacer discípulos, ir hacia los inconversos, bautizar las personas que se arrepintieran y empezar a enseñar a estas personas, a esta gente que fueron bautizadas por nosotros, a guardar, a obedecer todas las cosas que Jesús ha mandado. Entonces, la gran comisión no es solo predicar el evangelio a toda criatura, es hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando.
Ahora, yo he visto que acá en Brasil, de una manera general, la iglesia ha cometido un error que necesita de corrección. ¿Cuál es el error? La iglesia, de una manera general acá en Brasil, buscan los conceptos del Antiguo Testamento y ponen en la vida de la iglesia en los días de hoy que estamos en el Nuevo Testamento. Entonces viene con una mentalidad de el clero y los laicos, de los sacerdotes y el pueblo. ¿Viste? En el Antiguo Testamento tenían los sacerdotes, que eran los siervos del Señor, que hacían la obra de Dios, y había el pueblo que asistía, que miraba los sacerdotes funcionando como siervos del Señor. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, Él nos hizo a todos nosotros sacerdotes. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1, yo voy a leer, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, que Jesucristo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora vamos a leer un versículo más de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo voy a leer 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, mira vos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ahora en el Nuevo Testamento, todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos siervos del Señor. No existe más esta cosa de el clero y los laicos. Los siervos del Señor que están en la plataforma y nosotros los que asisten sentados en la silla. No. Todos nosotros fuimos hechos sacerdotes. En este texto de Apocalipsis capítulo 1 dice que Jesús, que nos amó, nos perdonó de nuestros pecados y nos lavó con su sangre y nos hizo sacerdotes. Entonces, todo aquel que fue lavado con la sangre de Cristo fue hecho un sacerdote. Amén, amén. ¿Quién de nosotros que estamos acá en esta reunión online fue lavado por la sangre de Cristo? A ver. Bueno, entonces, todos nosotros fuimos hechos sacerdotes. Ahora, todos nosotros como sacerdotes estamos aptos y habilitados por Dios, ¿para qué? Para bautizar la gente, para echar los demonios, para imponer las manos para que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo.
para ministrar la Santa Cena, para hacer discípulos, para movernos en los dones espirituales, para predicar el Evangelio, para bautizar, para enseñar, para ser discípulos. Y el error que yo veo que la iglesia en Brasil ha cometido es que es predicado que solo el pastor puede bautizar. Pero ahora que todos nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, todos somos sacerdotes, todos podemos bautizar, todos somos siervos del Señor, todos podemos movernos en los dones a ser discípulos. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué la iglesia no ha cumplido la misión? Por falta de revelación, que todos nosotros somos sacerdotes, por falta de revelación, que la gran comisión no es solo predicar el evangelio a toda criatura, es hacer discípulos. Y hacer discípulos, ¿qué es? Ir, bautizar a la persona y enseñar a esta persona. Ahí sí es hacer discípulos. Y por falta de entrenamiento. Porque mira, lo que pasa es así. ¿Viste un juego de fútbol? No sé si las mujeres van a entender muy bien ahora mi comparación, porque voy a hablar un poco de fútbol. En un juego de fútbol, en una cancha, hay los jugadores que están en el pasto jugando, ¿no? Y hay el entrenador, ¿no? ¿Se dice entrenador? ¿Técnico? Entrenador. Entrenador. Y hay el entrenador que está para afuera del pasto, para atrás de la línea blanca, ¿no? Que es un entrenador. Y la gente que está sentados mirando el juego, ¿no? Y hoy la iglesia está así, mira. Los pastores están dentro del pasto jugando. Ellos que pusieron la camisa, ellos que son el camisa 10, que mete gol. Y los discípulos, ¿en dónde están? Están sentados mirando los pastores jugar. Y los inconversos, el pueblo, ¿en dónde está? Para fuera de la cancha. Ni sabe lo que está pasando. ¿Cómo debería ser este juego? ¿Cómo debería ser este juego? Mira, los pastores tienen que salir del pasto. Ellos son los entrenadores. Y mira, yo soy pastor, ¿eh? Yo tengo que salir del pasto para atrás de la línea. Yo soy entrenador. Los discípulos, los cristianos, la iglesia que tiene que jugar. Los discípulos que tienen que vestir la camisa 10 y meter gol. Y los inconversos tienen que estar sentados mirando la manifestación de los hijos de Dios jugando en el pasto. ¿Me explico? Amén, amén. Entonces, la iglesia no logra cumplir la misión. ¿Por qué? Por falta de revelación, que todos nosotros somos sacerdotes y todos nosotros podemos bautizar a la gente. Por falta de revelación, que la gran comisión no es solo predicar el evangelio a toda criatura, es hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Bautizando a alguien
y enseñando a esta persona a que guarde todas las cosas que Jesús ha mandado. Y el tercer motivo que la iglesia no ha cumplido la misión, por falta de entrenamiento. Mira, yo voy a confesar una cosa de nosotros los pastores para ustedes. Nosotros pastores tenemos una fuerte tentación de ser centralizadores. Yo hago todo. Dirijo la alabanza, bautizo, predico, enseño, profetizo, oro, sano a los enfermos, echo fuera a los demonios. Nosotros los pastores, esto es un problema que nosotros los pastores tenemos. Somos mucho centralizadores, centramos las cosas en nosotros. Nos cuesta soltar, delegar responsabilidades para que los discípulos sean entrenados. Pero yo he aprendido a soltar un poco y dejar los discípulos jugar la pelota también, vestir la camisa 10 y hacer la obra. Y yo he entrenado a ellos para funcionar en este sacerdocio. Porque me di cuenta que soy un entrenador y empecé a darles espacio. Aunque cometan errores, todo bien, yo también cometí. Pero si no doy espacio y si yo no acepto que cometan errores, nunca voy a entrenarlos. Y ellos no van a funcionar en este sacerdocio. Así que nosotros tenemos que entrenar y ser entrenados para cumplir la misión que es hacer discípulos. Ahora, para que yo haga un discípulo, ¿cuáles son las cosas básicas que tengo que saber y que tengo que explicar para un inconverso que estoy evangelizando? Vamos a suponer que vos estás compartiendo el evangelio con tu amigo en la escuela o con tu pariente o con tu compañero de trabajo, con alguien. Estás compartiendo el evangelio con esta persona. ¿Qué tenés que explicar para esta persona, para que esta persona se convierta en un discípulo? Ah, ya sé, Marcio, tengo que invitarlo para ir en el culto. No hay problema en invitar a la gente para ir en los cultos. Pero vos que estás invitando a esta persona, tenés que encargarte de llevar a esta persona, de guiar a esta persona hasta el bautismo. Y si ella decide bautizarse, vos tenés que bautizarla. Vos sos el padre de esta criatura o la madre espiritual de esta criatura. Tenés que crearla ahora, es tu responsabilidad. Hacer discípulos. Y yo doy gracias a Dios que mi discipulador, mi pastor, me enseñó eso desde cuando me convertí. Con 6 meses de convertido, yo ya empecé a hacer discípulos y empecé a discipular 3 chicos. Y después este grupo empezó a crecer un poco más y un discípulo de mi grupo predicó el evangelio para su amigo, bautizó a su amigo, que se llama Tiago, y empezó a enseñar a este nuevo discípulo. Entonces, yo que prediqué para Rafael y lo bauticé y lo enseñé, y él predicó para su amigo que se llama Tiago, y lo bautizó y lo enseñó. Y Tiago predicó el evangelio para su amigo que se llama Hudson, y lo bautizó y lo enseñó. Y Hudson predicó el evangelio para su amigo que se llama Pablo.
y lo bautizó y lo enseñó. Y Pablo predicó el evangelio para su amigo que se llama William y lo bautizó y lo enseñó. O sea, nosotros somos 6 generaciones de discípulos. Pero yo no puedo pastorear a todos, no puedo cuidar de todos, no puedo discipular a todos. Yo hago discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Ahí está la fuerza de la multiplicación de la iglesia. Todos, cada uno, haciendo discípulos. Tenemos que enfocar en nuestra misión, porque si no, nos convertimos solamente en un grupo de amigos. Pero tenemos una misión para cumplir. Hacer discípulos. Ahora, ¿cuáles son los temas básicos que nosotros como discípulos tenemos que saber para guiar a alguien que estamos evangelizando, compartiendo el evangelio? ¿Cuáles son? Son 3. Mi sugestión es que tomes nota. Son 3. ¿Cuáles son estos 3? El propósito eterno de Dios y la caída del hombre en pecado, que está en Génesis capítulo 1, 2 y 3. El hecho de Cristo y el nuevo nacimiento, que está en Hechos 2, 38. Arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Entonces, cada discípulo tiene que estar equipado con estas enseñanzas. Tiene que estar equipado con estos textos. Tiene que tener un cuaderno anotado. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios y la caída del hombre en pecado? ¿Quién es Jesús? El hecho de Cristo. Son 8 verdades. ¿Y cómo hace para nacer de nuevo? Hechos 2:38, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Entonces, vamos a suponer que vos estás compartiendo el evangelio con alguien, con una persona, con tu amigo, lo que sea. Y esta persona se pone interesada en el evangelio. Entonces, vos lo invitas para tomar un café el lunes a la noche en una cafetería, por ejemplo. Y entonces, en este día que ustedes dos van a encontrarse, vos tenés que tener en tu cuaderno anotado cuáles son los textos y las explicaciones del propósito eterno de Dios y la caída del hombre en pecado. Esta persona tiene que saber por qué Dios creó el mundo, creó el hombre. ¿Qué sucedió que el hombre está caído en pecado? ¿Cuál es el pecado? Vos tenés que explicar todo esto para esta persona. Esta persona no sabe. ¿Quién lo va a explicar esas cosas? Entonces vos tenés que estar equipado con todos estos versículos. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios y la caída del hombre en pecado? Que está en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y tenés que explicar para este inconverso cómo Dios creó el mundo, cuál era su propósito, por qué el hombre cayó en pecado, qué pecado es ese, para que la persona aprenda, para que la persona tenga revelación. ¡Ah! Este es el propósito eterno de Dios. Entonces, yo no sabía. Y entonces, la rebeldía es el pecado, por eso el hombre cayó en pecado. ¡Ah! Yo estoy en pecado porque yo no obedezco a Dios. Vos tenés que explicarlo, esas cosas. Y después tenés que invitarlo a tomar otro café. Y en este segundo encuentro tenés que explicarlo quién es Jesús. La gente no sabe quién es Jesús.
Jesús es eterno porque Él es Dios. Siempre existió. No nació de la panza de María hace 2000 años. Él siempre existió. Él es Dios. La gente no sabe eso. Hay que explicarlos. Jesús siempre existió, pero se vació de ser Dios y se hizo hombre, se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y como hombre, 100% hombre, nunca pecó. Hizo grandes obras. Murió por nuestros pecados. Resucitó, fue exaltado a los cielos y volverá. Este es el hecho de Cristo, las 8 verdades sobre Jesús. Nosotros tenemos que estar equipados con estos versículos para explicar para la gente. Ellos tienen que saber quién es Jesús. Podemos utilizar la creatividad para proclamar el hecho de Cristo en Internet, con música, con dibujo, con teatro, de muchas maneras. La gente necesita saber quién es Jesús. Y entonces, esta persona, vos tenés que invitar para un tercer encuentro, en donde vas a hablar sobre el nuevo nacimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Esta persona tiene que aprender lo que es arrepentimiento, lo que es bautismo, quién es el Espíritu Santo. Y todos nosotros, los discípulos de Jesús, toda la iglesia, necesita estar equipados con estos versículos para que hagamos y cumplamos la misión de hacer discípulos. Ahora, último versículo y termino, que está en San Mateo capítulo 5, yo voy a leer. San Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mira, hermanos, un discípulo de Jesús que perdió la capacidad de ser sal en este mundo, no sirve para más nada, sino para ser hollado por los hombres. O sea, un discípulo de Jesús que es hollado por los hombres es un juicio de Dios para el discípulo que perdió la capacidad de salar la tierra, de ser sal. Entonces, nosotros tenemos que enfocar en la misión, ser entrenados, funcionar, practicar, predicar el evangelio, bautizar a la gente, hacer discípulos. ¿Me explico? Bueno, mira, hermanos, yo escribí un libro que se llama La Iglesia y su naturaleza original. Pero está en portugués todavía. Lo estoy traduciendo para el español. Y yo voy a
a ponerlo una versión digital. Y entonces, quizás ustedes pueden también comprarlo por internet y descargar la versión digital. O quizás hay alguna manera de enviar el libro físico en español para ustedes allá en Colombia. O quizás un día, Dios mediante, me voy para allá y lo llevo. En español. Ahora, ¿por qué? El primer capítulo se llama Puerta, Camino y Meta y tiene todos los versículos ahí organizados y sirve para ayudar a los discípulos a equiparse con este contenido para evangelizar. Y también muchas otras cosas acá sobre la iglesia. Pero así que terminar la traducción, les hago saber, aunque sea la versión digital. Dale. Y quizás el año que viene Dios